Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos da estas indicaciones o amonestaciones para usted y para mí como creyentes. Vamos a orar por esta reflexión, esta palabra, esta prédica. Señor, oramos delante de ti y nos presentamos para recibir, analizar, asimilar esta palabra. Que esta palabra nos ayude. Que esta palabra la tome tu Santo Espíritu, Dios, y la ponga en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos tener la habilidad y la capacidad para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Puede ocupar su lugar, no cierre su Biblia. A usted que está a través de las redes, gracias por ser parte de nosotros, por sus oraciones y por brindarnos esos minutos de antemano. Dice la palabra del Señor en esta porción bíblica. Santiago recomienda a la iglesia que las personas, los creyentes, los hijos de Dios, nosotros, usted y yo, como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y Él va a huir de nosotros. Ahora, el título de esta plática, como usted lo ha analizado ahí, es Resistiendo. ¿Y qué es la definición de resistencia? Miren, es la acción de resistir. La resistencia se puede aplicar a muchas cosas físicas, como, cosas elementales, como lo que usted a lo mejor puede manejar en su trabajo. Hay resistencia en ciertas herramientas. Hay resistencia en ciertos productos como pinturas, etc. Hay resistencia en materiales de construcción. Pero se puede aplicar la resistencia de igual manera a las personas que se superan de desastres naturales. Eventos y movimientos políticos que traen un sinfín de asuntos que afectan aún la salud mental, las emociones. Con esto de las invasiones, las guerras que oímos alrededor del mundo, y la que más hemos estado escuchando por algunas semanas o por más de un mes, la gente aprende o se da la tarea de tener una resistencia emocional, resistencia mental y resistencia física. Imagínense ustedes esas largas jornadas tratando, ¿verdad?, de escapar de esas situaciones. Es algo que amerita resistencia. De igual manera nosotros aquí en Tucson, en Arizona, hemos resistido en días pasados o en meses pasados el frío. Ya lo resistimos, ya pasó. Pero de igual manera nos estamos preparando para resistir algunas tormentas y los meses de calor. Hemos escuchado en las noticias otras personas que alrededor del país han resistido a incendios forestales. Si usted nunca ha estado cerca de un incendio forestal, es algo que causa miedo, pánico. El año pasado estábamos de vacaciones y llegando al lugar donde estábamos hospedándonos, estaba lleno de humo. Se había incrementado el humo porque había nacido cerca del lugar de nuestra vacación otro incendio. Era tan denso el humo que mucha gente estaba tratando de escapar de ese lugar turístico porque literalmente no había visibilidad. Era algo tóxico, algo que no se podía respirar bien y te ardían los ojos. La gente ha aprendido a resistir incendios forestales, tornados, tormentas de nieve, etc. Y ahorita vamos a mirar la finalidad de esta introducción
al mensaje. El punto número 1 del cual voy a estarles compartiendo es lo que Santiago nos recomienda a usted y a mí como la iglesia del Señor Jesucristo. Santiago nos habla en este versículo 7 de esta manera, en esta recomendación: sométanse a Dios. Y mire, someterse a Dios es estar bajo su voluntad y bajo su soberanía, bajo su gobierno y su autoridad. Imagínense. Entonces, lo que está tratando de transmitirnos el apóstol Santiago, si lo podemos describir de esta manera, podemos mirar que Santiago le dice a la iglesia de aquel tiempo, a la iglesia primitiva, y que es aplicable al contexto de nuestra vida como iglesia. La palabra es: sométanse a Dios. Y someterse a Dios tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra humanidad, tiene que ver con muchas cosas como seres humanos que nos corresponde a nosotros. Sométanse a Dios. Y someterse a Dios es estar bajo su voluntad, bajo su soberanía, bajo su gobierno y bajo su autoridad. Entonces, Santiago está hablándole a la iglesia para que como cristianos se sometieran a Dios. Y se sometieran a Dios sin cuestionarlo ni atacar sus órdenes y enseñanzas, al igual como hoy en día. Usted y yo tenemos un llamado de someternos a Dios, de someternos a su voluntad, de someternos a su soberanía, de someternos a su gobierno y someternos a la autoridad de su palabra. Someterse a Dios debe de ser el fin de llevar una vida cristiana apegada a la palabra de Dios. Someterse a Dios, de igual manera, debe de ser el fin de todo fiel seguidor del Señor Jesucristo, para que se mantenga libre de pecado. ¿Quiere que lo repita otra vez? ¿O cuántos dicen gloria a Dios? Ya no se lo repito. Someterse a Dios es obedecer sus mandamientos, obedecer los consejos bíblicos. Así, miren, se adquiere autoridad, fortaleza para poder resistir, no con nuestras fuerzas, sino las que proveen de Dios. ¿Y resistir qué? Bueno, empecé en mi introducción a hablar del concepto o descripción de lo que es la resistencia. Y el título de esta plática es Resistiendo. Muy bien, ok. El punto número 1 lo hemos analizado, hemos descrito o describido lo que es someterse a Dios. En la directiva de esta palabra, algo que se puede aplicar al contexto de nuestros días, de nuestra vida. Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Para mucha gente es muy común creer y pensar que el diablo solamente fue un mito, que solamente era para asustar niños. Si te portabas mal, te metía la idea de que el cucuy te va a agarrar ahí, cuando andes de desobediente. Si te portabas bien, pues el cucuy no aplicaba a tu vida. ¿A cuántos le aplicaron el cucuy? Pero el diablo existe, porque la Biblia lo menciona. Es parte de la creación de Dios, aunque usted no lo quiera creer. Porque Dios no creó a Satanás. Satanás se dio de alta solo al rebelarse contra Dios, contra su voluntad, contra su señorío, contra todo lo que Dios representa, y así se convirtió en enemigo de Dios, en enemigo de la creación de Dios, en enemigo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Santiago
dice a usted y a mí, a la iglesia primitiva, sométanse a Dios, pero también dice, resistan al diablo. Punto número 2, resistan al diablo. ¿En qué consiste esto? Mire, la palabra resistir tiene que ver con oponerse con fuerza a algo. Entonces, si Santiago le dice a usted, lector de la palabra de Dios, creyente de la palabra de Dios, en este consejo, en esta exhortación, si Santiago nos está diciendo resistan al diablo, tiene que ver con oponernos con fuerza al diablo. Combatir las pasiones, los deseos de la carne, ir en contra de sus maquinaciones, de sus mentiras. En el idioma original tiene que ver con confrontar. Esto es mantenerse en actitud de oposición y pelea. Mire, Satanás o el diablo no es tan solo un mito. Es una realidad. No es algo de caricaturas. No es algo de Hollywood. No es algo de películas. Es una realidad bíblica que existe y que se levanta en contra de los propósitos de Dios. Por eso es importante que podamos analizar esta palabra. Usted y yo, como cristianos, entendemos o podemos entender el concepto de someternos a Dios. Porque estamos bajo su autoridad, bajo su soberanía, bajo su palabra, su guianza y su dirección. Pero la cosa no termina ahí. La palabra de Dios le recomienda a usted y a mí, de igual manera, que resistamos, que pongamos confrontación contra el diablo. Ahora, ¿cómo podemos resistir al diablo? Bueno, hay algunas recomendaciones bíblicas. Con la armadura y la palabra de Dios. Es que yo ya me lo sé, pastor, eso. Bueno, vaya a Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. O repítamelo de memoria. Cuando ustedes se lo saben de memoria, es más responsabilidad aplicar esa palabra. Pero si usted trae su Biblia de papel o en su teléfono, vaya ahí a Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13, y el apóstol Pablo nos da claves. Nos da pasos para que usted y yo podamos confrontar, podamos resistir y podamos atender al consejo bíblico. La palabra del Señor nos está hablando en este punto número 2. Resistan al diablo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Vístanse con toda la armadura de Dios. Y mire, la armadura de Dios, como hemos entendido, no es un equipamiento o un armamento bélico como se suele ver en las películas. Me pongo el casco, un chaleco antibalas, unos zapatos punta de hierro y agarro la arma y me lanzo ya con todo el entrenamiento. No es así. Dice el apóstol Pablo, vístanse con toda la armadura, no del hombre, no una armadura carnal, no un armamento bélico circunstancial de este tiempo del siglo XXI, sino la palabra del Señor dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Y miren, la armadura de Dios no tan solamente es para proteger el cuerpo, la parte exterior del cuerpo, sino la parte interior del cuerpo. Aquí trabaja a la inversa. Si usted no ha analizado esta palabra, aquí la armadura de Dios trabaja a la inversa que la armadura común del ser humano en cuestiones bélicas. En cuestiones bélicas, el hombre actual usa un casco, usa unos lentes para tal vez mirar en la noche, usa guantes, usa vestimenta antibalas, viste tantas cosas. Aún se ha inventado una vestimenta que los hace semi-invisibles a los hombres. Imagínense, camuflaje con los árboles, con las piedras, etc. Y eso es lo del hombre. Pero la armadura de la cual ahora la palabra para usted y para mí trabaja a la inversa.
que la vestidura del ser humano común. La armadura de Dios va a proteger lo que está dentro de tus pensamientos, lo que está dentro de tus sentimientos, lo que está dentro de tus emociones, lo que está dentro, que está por ahí pasando en el concepto espiritual de tu vida y mi vida. Y el apóstol Pablo dice, vístanse con toda la armadura de Dios. ¿Y para qué? Bueno, estamos hablando en este punto número 2, que Santiago nos recomienda, resistan al diablo. Dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces Santiago no inventó lo del diablo. Ni el apóstol Pablo inventó lo del diablo. No es el cucuy de las iglesias, no es el cucuy del hogar para asustar niños. El diablo existe para oponerse acérrimamente contra todos los planes de Dios con respecto a sus hijos y a la iglesia. Pero hay manera de contrarrestar los ataques del enemigo de Dios, del enemigo de la iglesia, del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, cuando usted lo lee y lo determina, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué es una acechanza? Es una estrategia para cazar a enemigos, para cazar a contrarios, para poner emboscadas, para así hacer daño o así tener más ventaja sobre el oponente. Dice la palabra de Dios, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra tropas espirituales de maldad en las regiones del cielo. Imagínese usted. Entonces, querido oyente, querido lector, hermano, hermana que me escuchas, el conflicto que usted y yo tenemos al resistir al diablo no es algo físico, es algo interior. Es algo que puede rodearnos en lo físico, pero no va a afectar lo físico de nosotros, sino nos va a afectar lo interior. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra cuerpo a cuerpo. No es una lucha libre, no es un box, no es un karate, no es un pleito de competencia, de resistencia a golpes, no es algo así. Es algo profundo, es algo que afecta a nuestro interior. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos lucha o tenemos pleito contra principados demoníacos, contra potestades. Algo que usted y yo no pudiéramos entender si no estaríamos conscientes de lo que es lo bélico. Hay rangos en la lucha espiritual. Hay rangos en la lucha espiritual y hay rangos de posiciones en los lugares celestes. Dice la palabra de Dios que de igual manera se lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y no nomás actúan de noche, sino contra la ceguera mental, emocional y espiritual de toda aquella persona que no es consciente de que esto existe. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, Satanás o el diablo, el adversario de la iglesia del Señor Jesucristo, no tan solamente ataca de noche, también ataca de día. No nomás ataca tu vida cuando estás dormido, cuando estás descansando, sino cuando estás activo, cuando estás trabajando, cuando estás manejando, cuando estás en alguna actividad, cuando estás a lo mejor en el gimnasio, cuando estás en la hora del recreo, cuando estás en el tiempo reposado en tu casa. Dice la palabra de Dios que tenemos lucha contra tropas espirituales de maldad en las regiones del cielo. Entonces, en la rangeología o en la estratificación de
de estos ejércitos o este ejército diabólico hay personajes de alto rango con capacidades que tal vez usted y yo no podemos entender. Pero tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y ese es suficiente para contrarrestar cualquier ataque del enemigo contra nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Pero es importante que como la iglesia del Señor Jesucristo entendamos el concepto de la palabra de Dios. Santiago nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. Entonces, para resistir al diablo, tenemos usted y yo que ponernos toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra toda acechanza. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 6, de igual manera de Efesios, dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo, pastor? Cuando nos va mal en el trabajo, cuando las cosas no nos salen bien, cuando no nos dan las cuentas, cuando cortamos más la madera, o cuando nos pegamos un martillazo, o cuando nos caemos en el trabajo. El día malo es cuando Satanás da su golpe certero. Tal vez puede ser en el descuido más mínimo que tú puedas tener. Ahí viene la acechanza de Satanás. Él está cazando, Él está esperando, y en el momento cuando no te lo esperas, Él va a acechar tu vida y va a tratar de dar con su estrategia para causar el efecto que Él tiene contra primeramente tu vida espiritual. Dice la palabra de Dios, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Santiago nos dice a usted y a mí, en este versículo 7 del capítulo 4 de Santiago, resistan al diablo. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo? Con la armadura de Dios. Pero también con la conciencia de que el enemigo que tenemos es un enemigo poderoso, que tiene autoridad de Dios. Oh, pastor, ya se salió el contexto. ¿Sabe usted que el diablo no se manda solo? Porque él tiene un Señor y un Dios. Y ese Señor y Dios es el Señor y Dios de nosotros. Porque Él es criatura. Él no se creó solo. Él está sujeto a la voluntad y autoridad de Dios de igual manera. Pero tiene autoridad delegada. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos a fortalecernos, aprendamos a resistir y nos mantengamos firmes para el día de nuestra redención. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, en el día menos esperado, en el día de descuido, en el día donde Satanás va a lanzar su ataque y su objetivo, su finalidad, primeramente va a ser golpearte en tu lado espiritual. Ahí es donde va a atacar primeramente a Satanás, en tu vida espiritual. En un momento de descuido, en un momento de relajación. Por eso dice la palabra del Señor, tomen toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es para proteger los pensamientos, los sentimientos, las emociones y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Aparte de la vida espiritual. Dice la palabra de Dios, tomen toda esa armadura para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo ataque de Satanás, toda estrategia, toda maquinación, toda acechanza, cuando tú y yo resistimos con el poder de Dios y nos mantenemos firmes, cuando se acaba ese proceso de Satanás para tocar tu vida espiritual y tú resistes, te quedas firme. Diga conmigo, firme. Como debemos de tratar de estar. Dígale al que está a su lado, firmes. Dígaselo. Como debemos de tratar de estar. Pero no me lo diga a mí, dígaselo a su vecino. Dígaselo a su vecina. Firmes. Como debemos
de tratar de estar. Mire, así como Jesús resistió al diablo, ¿sabía usted que Jesucristo resistió al diablo siendo hijo de Dios? Si usted va a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, solamente parafraseando esta parte bíblica, Jesús tuvo una confrontación, tuvo algo que tuvo que lidiar y tuvo que resistir antes de entrar al ministerio. Señor Jesucristo venía de un proceso, de un ayuno de 40 días y 40 noches, y vino la acechanza de Satanás. Y si usted lo lee en casa, Mateo 4, del 1 al 11, Satanás le acechó a Jesucristo con cuestiones humanas, pero de igual manera con su ego, con su vida humana y con su divinidad. En este conocido pasaje, la Biblia nos narra de un tiempo de tentaciones para Jesucristo, donde se defendió con el conocimiento de la palabra de Dios, pudo resistir y se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. No tan solamente porque era Jesús el Hijo de Dios. Mire, Satanás tentó a Jesucristo antes de empezar su ministerio, lo tentó en su lado humano y en su lado divino. Y Jesús le resistió, y dice la palabra de Dios en el versículo 11 que se alejó de él. Se alejó de él. Así nosotros, al conocer la palabra de Dios, podemos oponernos y podemos resistir las sugerencias de Satanás. Una de las cosas que hace Satanás dentro de sus estrategias es sugerirte cosas en la mente, en el corazón. Él puede usar una imagen en la televisión. Él puede usar una imagen en el teléfono. Él puede usar una llamada telefónica. Él puede usar una adulación a tu vida. Él puede usar sugestivamente todas las artimañas que él pueda para afectar tu vida espiritual, para afectar tu vida emocional, para afectar tu vida sentimental. Y si le pega al blanco, por ahí se va a ir, porque cuando usted y yo le abrimos un camino o le abrimos un espacio, él es sigiloso y va a empezar a afectar cualquier terreno en tu vida que tú le permitas. Que tú le permitas. ¿Cómo resistir de igual manera a una idea de abandonar la fe, el llamado de Dios? Existen muchas situaciones en la vida del creyente donde Satanás se aprovecha de tus momentos de gran éxito. Óigalo bien, se aprovecha de tus momentos de gran éxito para tratar de llenarte de ego y vanidad y desviarte del propósito de Dios. Porque Satanás, dentro de sus estrategias, va a tratar de aprovechar cualquier lugar, cualquier campo, cualquier oportunidad, porque él es un estratega de guerra. Él sabe cómo seducir. Él sabe cómo engañar. Y tiene bien entrenados a todos aquellos que están de su lado para hacer ese trabajo. Y también Satanás se aprovecha de los momentos de mayor flaqueza y debilidad de tu vida y de mi vida. Y es aquí donde puede tratar de engañarnos y decirnos cosas como estas: no sirves para nada. Pero en Dios todos servimos para algo. Porque Dios nos ha dado primeramente salvación y vida eterna. Dios nos da talentos, dones, nos da ministerios que no son de nosotros, sino pertenecen al Espíritu Santo, y Él los deposita en nuestra vida. Él trata de engañarnos y decirnos: no sirves para nada. No eres candidato a que Dios te use por tu condición actual o tu condición pasada. Y esa es una estrategia que Satanás usará para tratar de pegar en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida sentimental, en tu vida como ser humano, como creyente.
Te dirá que no eres candidato para que Dios te use. Te dirá cosas como, estás acabado, estás derrotado, estás derrotada. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Mire, de igual manera es importante que usted y yo entendamos sus maquinaciones. Es de suma importancia estar en oración continua contra sus maquinaciones, sus mentiras, estar cerca a la palabra de Dios. Si puedes ayunar, ayuna, te va a servir, no tan solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Es recomendable por la palabra, por nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios nos lleva a pensar que el diablo huye de nosotros. ¿Y sabe por qué huye de nosotros? El punto número 3 que vamos a hablar. Huye de nosotros porque él tiene intenciones de regresar. No porque tengan miedo, sino porque opusiste resistencia y te apegaste a la palabra. Y el Espíritu Santo te socorrió. Y el Espíritu Santo te empoderó. Y él se aleja. Pero no hay garantía que no va a volver. ¿Cómo resistir al diablo entonces? De igual manera, con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y luego dice la palabra de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. De la primera cosa que vamos a dar testimonio es de estar firmes en la fe. Con el poder del Espíritu Santo. Debemos de entender usted y yo, como dice el punto número 3, estar alertas para cuando regrese. Santiago nos dice en su palabra, Santiago capítulo 4, versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cómo se puede sentir usted cuando está frente a un enemigo y el enemigo huye? Oh, soy victorioso. Me siento que sí las puedo. Lleno de fuerza, vida, vitalidad. Pero mire, hay que entender esto también. Cuando usted aprende a que debe de estar alerta, porque el enemigo volverá, vamos a mirar esta palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, no les ha llegado ninguna tentación que no pueda ser humana. ¿Sabe usted que las tentaciones son humanas? Todas las tentaciones son humanas. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir. ¿Pero por qué flaqueo, pastor? Porque se desterró. ¿Por qué caigo, pastor? ¿Es culpa del diablo o culpa de Dios? Es culpa nuestra. Porque aquí hay un consejo. Sométanse. Resistan. Y huirán de ustedes. Es un proceso. Dice la palabra de Dios, no les ha llegado ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel con la ayuda de su Santo Espíritu. Dios es fiel en todas las áreas de la vida que nos podamos imaginar. Y dice la palabra, no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Tenemos un límite como seres humanos y debemos de conocer nuestros límites. Cuando usted y yo, amada iglesia, hermanos, hermanas en Cristo, conocemos nuestros límites, nosotros debemos de entender que hay un tiempo cuando en vez de que el enemigo huya, huyamos nosotros de la tentación. No tenemos ningún negocio jugando de la herramienta cuando conocemos nuestras debilidades. Cuando conocemos nuestra humanidad, nuestros límites.
no todos somos tentados de la misma manera. Por eso la palabra de Dios dice, no les ha llegado ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Él es fiel. Y Él tiene la capacidad y el poder para ayudarnos a salir adelante. Dice la palabra, no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que también, hay que ponernos a favor con esto, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Ahora, hay que entender esto, Dios no lo va a andar tentando a usted, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tiene ningún negocio con el mal, pero da permiso al tentador para que usted y yo luchemos esa batalla y nos fortalezcamos cada vez más en nuestra fe y aprendamos a resistir cada vez más. Y en su tiempo, dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de ustedes. Es cuando se cumple esta palabra. Cuando tu vida y en mi vida pasa el entrenamiento de la resistencia, de las tentaciones, de las maquinaciones, y cuando usted y yo nos graduamos de la resistencia en alguna tentación, Satanás huirá de usted y de mí. Pero debemos estar alertas, porque Él va a regresar. Si ella no le afectó en su vida espiritual, emocional, sentimental, en una estrategia que él haya usado y usted se graduó de resistir esa tentación, él va a huir de usted. Pero va a regresar. Por eso debemos de entender que estemos alertas para cuando regrese. Y no se asuste. Mire, cuando nos sometemos y resistimos firmemente con el poder de Dios y en la autoridad de la palabra, Satanás huye, se aleja. Sí, es bíblico, lo acabamos de leer, pero podemos pasar por alto que Él puede regresar una y otra vez con una estrategia o con una acechanza diferente. Porque Él no descansa. El propósito de Satanás es desviarnos del propósito divino para nuestras vidas espirituales. El propósito divino de Dios es llevarnos a la eternidad, a su gloria, a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pedro nos advierte y nos dice en su palabra, en su primer carta, en el capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro nos dice, estén alertas, vigilen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que no se preocupe mucho por las tentaciones de su vecino o de su vecina. Preocúpese por su propio contexto en su cristiandad. Pero ¿cómo está el asunto, pastor? Yo no lo entendí mucho. Mire, a veces podemos desgastar más nuestro tiempo tratando de arreglarle la vida a alguien más que la propia nuestra. Dígale a su vecino que diga ouch. Y si te hizo un callo, se va a decir ouch. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estén alertas, vigilen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué anda buscando a ti? Dile a tu vecino que anda buscando a ti. Porque eso es su trabajo. Y no voy a decir como en el estudio del miércoles, ¿no? La hermanita que dijo, cruz, que se va el diablo y no me Nos divertimos el miércoles, ¿verdad? En el estudio bíblico. Pero la palabra de Dios dice, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, estén alertas, vigilen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quién devorar. Punto número 3 que estamos hablando, estén alertas para cuando regrese. Una de las cosas que nos puede pasar a usted y a mí es que nos podemos confiar. Wow, ya me sometí a Dios, siento un campeón. Wow. Ya resistí al diablo, ya vencí esa tentación y ahora sí que se agarre. Es más, hasta lo hice huir. Ya no viene eso a mi vida. Pero dicen en inglés, watch out. ¿Verdad? Cuídate. Fíjate. Vigila. Estate alerta. Porque Él va a regresar. Él va a hacer regresar. Dios puede usar a cualquier persona que esté disponible para lograr sus propósitos. Mire, Satanás puede usar cualquier persona de igual manera que esté disponible para lograr sus propósitos porque es astuto y engañador. Así que Satanás puede usar personas que estén disponibles también. Oh. ¿Y puede ser un cristiano, pastor? A lo mejor sí. Sí. La palabra de Dios nos narra que aún Jesucristo, antes de ir a la cruz, tuvo que rechazar una sugerencia diabólica. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. La palabra de Dios nos narra que aún Jesucristo, antes de ir a la cruz, tuvo que rechazar una sugerencia disfrazada. Satanás regresó para tratar de estorbar el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Y dice la palabra, ya casi para terminar, en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ponga atención. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Imagínense a Pedro. Pedro acababa de recibir una de las más grandes y sublimes revelaciones. El Señor Jesucristo acababa de tener una conferencia con sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, pues Juan el Bautista, Jeremías, Elías o uno de los profetas. Y Pedro, investido con el poder de lo alto, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo lo elogió y le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! ¡Qué revelación tan más grande, tan sublime había recibido Pedro en aquel momento! Pero poco después, a lo mejor Pedro, con aquel elogio, con aquel aplauso del Señor Jesucristo, pues a lo mejor se echó brillo en el anillo. Yo sí recibo revelación de Dios. Dios me dijo esta palabra. Señor Jesucristo, dice la Biblia en Mateo 16, versículo 21 al 23, que de aquel tiempo, en aquel momento, usted lea todo el capítulo 16, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Pero entonces Pedro, en ese mismo capítulo 16, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Imagínense el cuadro. Viene Pedro con Jesús y lo agarra y lo empieza a reconvenir. La palabra reconvenir en su significado significa reprender a una persona por lo que había dicho. Imagínense Pedro. Empezó a tratar de enmendar o reprender al Señor Jesucristo por lo que había dicho. Y Pedro le dijo,
Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Oh. Entonces, Pedro, en esa buena sugerencia que estaba dando, tratando a lo mejor de que el Señor Jesucristo no sufriese de los sacerdotes, de los personas, los escribas y todo aquello que le esperaba en Jerusalén. He tratado a lo mejor de hacer una obra buena en sí, que el Señor Jesucristo identificó. Este no es el mismo Pedro que lo hace. Este no es el mismo Pedro que recibió esa revelación de mi Padre. Y venía aquella sugerencia disfrazada de algo bueno para tratar de estorbar el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Y miren, aquí podemos mirar, aparentemente era una buena sugerencia para que el Señor Jesucristo no sufriera, pero Jesucristo identificó la voz. La sugerencia no venía de Dios, era opuesta al plan divino para la humanidad. Mire, el Señor Jesucristo estaba alerta para cuando regresara Satanás. Porque el Señor Jesucristo tenía un propósito divino. Ir a aquella cruz y darnos vida y vida en abundancia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor. No se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también los que les sirven se disfrazan como ministros de justicia, cual fin será conforme a sus obras. Amada iglesia, hermanos, usted que me escucha a través de las redes sociales, es de suma importancia identificar cuando nos esté rodeando, cuando nos esté asediando, para rechazar cualquier mentira, cualquier codicia necia y así estar alertas para cuando regrese. No se nos garantiza en la palabra de Dios que estaremos exentos de sus maquinaciones y de sus tentaciones y que no regresarán a nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos da la oportunidad de que usted y yo aprendamos. Aprendamos a someternos a Dios. Aprendamos a resistir al diablo y que aprendamos a estar alertas para cuando Él regrese. Espero que este mensaje te ayude, te sustente y que te agarres de la mano del Señor para tener discernimiento y sabiduría para cuando sea necesario. Dios les bendiga. Muchas gracias.